Muy bien, ya está grabando entonces. Muy bien, entonces hoy día vamos a hacer este controlador PID. Es el último de los que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que dice? El controlador PD satisface el objetivo de control de posición siempre y cuando el efecto de la gravedad sea nula, ¿no? Sea cero este término, ¿no? Eso lo vimos el día de ayer, que el controlador PD, proporcional derivativo, funciona, o sea, llega al objetivo de control, a Q sub D, siempre y cuando no haya efecto de la gravedad. En este caso, la sintonía del controlador es trivial, ya que basta con seleccionar las matrices Kp y Kb simétricas y definidas positivas, ¿ya? Entonces, se selecciona Kp y Kb simétricas definidas positivas, no hay efecto de la gravedad y el controlador PD funciona muy bien, llega a la posición deseada. Luego, en caso de que exista el efecto de la gravedad, es decir, exista el término G, entonces se usaba un controlador PD con compensación de gravedad, ¿no? Ese controlador PD con compensación de gravedad llevaba en su ley de control un término gravitacional que se anulaba con el término gravitacional de las ecuaciones dinámicas. Y con este controlador con compensación de gravedad llegábamos a la situación del controlador PD sin efecto de la gravedad, ¿no? Dice, otra alternativa es añadir un componente integral para llevar a cero el error de posición. Entonces, resulta que cuando existía el efecto de la gravedad, ya no, ya el control no llegaba asintóticamente a Q sub D, o sea, a Q deseado, ¿no? Sino había un offset. Entonces, para salvar esa situación, para, para paliar esa situación, entonces la siguiente alternativa es añadir un componente integral a fin de llevar a cero ese error de posición cuando existe la gravedad, ¿ya? Entonces, la ley de control que se plantea para este controlador PID es la mostrada en la ecuación 31. Tau es igual a Kp por el error más Kb por la derivada del error más Ki por una integral del error, ¿no? De 0 a t, donde se ha colocado una variable auxiliar delta, ¿no? Para poder hacer la integral. En este caso, Kp, Kb y Ki son matrices simétricas definidas positivas también, ¿no? El diagrama de bloques para el controlador PID resultaría como muestra la figura 4. Entonces, es parecido como los diagramas anteriores, solo que se le ha añadido este bloque que está encima de los sumadores, que posee el KI y un término operacional 1 sobre P, que significa integral, ¿no? Una integral. Un término operacional en transformadas de Laplace, la división 1 sobre el valor operacional significa la derivada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué derivamos? Derivamos el error. Es por eso que la entrada de este bloque integración coge el error, ¿no? El error se forma con el Q deseado y el Q de salida. Y
lo suma a la sumatoria del sistema, ¿no? Del controlador, ¿no? Para producir el tau. La literatura indica de que la mayoría de robots que ahorita están trabajando usan controlador PID, ¿ya? El controlador PID es el controlador por excelencia. Pero el controlador PID, si bien lleva a cero el error de posición, tiene un problema, que hay que sintonizar estas matrices, KP, KB y KI. Por eso acá dice, pero existe el problema de sintonía de KP, KB y KI. ¿Ya? Entonces, ese es el problema del controlador PID. El PID llega al objetivo de control, pero el problema que tiene y siempre ha tenido es la sintonía de estas matrices KP, KB y KI. Entonces, como tenemos aquí la ley de control, la fórmula 31, así como está, no podemos meterla a nuestro controlador. Tenemos que crear una variable nueva, ¿no? Entonces, acá es por eso que indicamos que el controlador PID introduce una variable de estado adicional epsilon, cuya derivada es el error de posición Q sombrero. Entonces, tenemos esta nueva variable, una variable de estado, el epsilon, ¿ya? Cuya derivada es el error de posición. ¿Para qué creamos esa nueva variable? Para poder introducir la integral en la ley de control. Por lo tanto, la ley de control se puede escribir como la fórmula 33. ¿Qué dice? El tau es igual a Kp por el error más Kb por la derivada del error más Ki por el epsilon. Ki por el epsilon, o sea, la nueva variable del estado añadido. Además, teniendo en cuenta que la derivada del epsilon es el error. Entonces, si nosotros en la segunda línea de esta fórmula integramos el miembro izquierdo y derecho, la integral de la derivada de epsilon quedaría epsilon, ¿no? Y eso es igual a la integral del error. Y es justamente lo que representa esta epsilon en la primera línea, ¿no? Entonces, con lo cual estaríamos cumpliendo, como indica la ley de control 31. O sea, esta ley de control 31 es lo mismo que la ley de control 33, ¿ya? Veanlo, es lo mismo, ¿no? Porque el epsilon representa la integral del error. Acá está, ¿no? En la segunda línea. Ecuación de malla cerrada. Tenemos la ecuación 34. Tenemos la ecuación 34. Entonces, la parte izquierda es la dinámica del robot y la parte derecha es el tau. Y el tau representamos por la fórmula, la expresión de la fórmula 33, como se indicó, ¿no? Que lleva el Kp, Kb y el Ki epsilon. Donde también se indica que la derivada del epsilon es el error. Muy bien, ahora en términos del vector de estado. El vector de estado entonces añade una variable más que es el epsilon, ¿no? Entonces sería en función del epsilon, el error y la derivada del error. Para el análisis aquí en control PID estamos tomando en cuenta que el Q sub D no es constante, ¿ya? Que el Q sub D no es constante. Entonces las variables de estado, al sacar la derivada de las variables de estado, ¿no? Para formar nuestra ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado, tenemos derivada del epsilon, que es el error, ¿no? Derivada del epsilon es epsilon punto, pero el epsilon punto es el error. Derivada del error es Q sombrero punto. Derivada de Q sombrero punto es Q sombrero dos puntos, ¿no?
es Q sombrero 2 puntos. Y el Q sombrero 2 puntos sería el Q de 2 puntos menos el Q 2 puntos. El Q de 2 puntos está acá, menos el Q 2 puntos, lo despejaríamos de la fórmula 34, ¿no? De la fórmula 34. Entonces sería igual a la inversa de M. No, sería el QD menos la inversa de M, todo que multiplica a todo, que multiplica a KP por Q sombrero más KB por Q sombrero punto más KI por epsilon menos C por Q punto menos G, ¿no? Despejando de la fórmula 34. Los equilibrios de esta ecuación de estado tienen la siguiente forma. Epsilon asterisco, el error 0 y el derivar del error 0 también, ¿no? Donde al reemplazar 36 en 34, es decir, esta expresión en la 34, el error 0 y la derivada del error 0, entonces se anularía la m, a ver, quedaría la ecuación 37, ¿no? Entonces, entonces se eliminarían el KPQ sombrero y el KBQ sombrero punto. Y todo lo otro quedaría, solo que estaría evaluado en la posición deseada. Entonces, de aquí despejamos el KI, y el KI pasaría con la inversa, ¿no? Entonces, el epsilon asterisco sería KI a la menos 1, que todo que multiplica a M por Q sub D 2 puntos, C por Q sub D Q punto, y G, que depende de Q sub D. O sea, es evaluado en la posición deseada, donde se asume que todo esto que está adentro de este corchete es una tau sub 0, que es un vector, ¿no? De R en N, o sea, un vector de tamaño N. Un vector constante de la forma, eh, todo evaluado en Q sub D, ¿no? En la posición deseada. Entonces la ecuación 37 se va a convertir en la ecuación 39. O sea, el epsilon asterisco es igual a K sub I a la menos 1 por un torque sub 0. Para que el epsilon asterisco sea un vector constante, la posición deseada se asume que es variante en el tiempo. No puede ser arbitraria, sino debe tener una forma muy particular. Una forma de obtener Q sub D de tal manera que epsilon resulte constante podría ser la solución de esta ecuación de malla cerrada, la 40, donde el Q sub D y el Q sub D punto evaluados en 0 son vectores, ¿no? Pertenece a R elevado a la 2 al 2 por n, claro, porque son dos vectores juntos. ¿Qué pasa si el tau sub 0 es 0? Entonces el epsilon asterisco es 0, ¿no? Por la fórmula 39. Si tau sub 0 es 0, entonces el epsilon asterisco es 0. Por lo que, según la ecuación 36, el origen de la ecuación de malla cerrada es un equilibrio. La ecuación 36. Aquí está la ecuación 36. Entonces, si el epsilon asterisco es 0, entonces el vector de estado, todos sus valores son 0. Entonces, ese es el origen, ¿no? Ese es el origen. Entonces, el origen sería un equilibrio, ¿no? Como dice acá. Cuando T sub 0 es 0, entonces el epsilon asterisco es 0. Por lo tanto, el origen de la ecuación de malla cerrada es un equilibrio.
Según la ecuación 40, no es posible obtener una solución cerrada a Q sub D, según esta ecuación, ¿no? Por lo que hay que resolverlo por métodos numéricos, es decir, por, decíamos, iteraciones, ¿no? Métodos iterativos, métodos numéricos. Aquí podríamos añadirle iterativos, ¿no? Los métodos numéricos justamente se basan en procesos iterativos, ¿no? No obstante, Q sub D puede tener una forma caprichosa de dudosa utilidad. Sí, cuando hemos simulado, ahí estaba probando en la laboratorio 6 y eh, efectivamente cuando se simula el control PID, a partir del punto de inicio al final hace unas formas medias raras, ¿no? Eso lo vamos a ver en el laboratorio 6. Muy bien, hasta aquí entonces sería el tema del control PID. Acá estoy indicando que la fuente de esta información es el libro Control de Robots Manipuladores de Rafael Kelly, ¿no? La edición 2003. Eso para indicar que esta información ha salido de esa bibliografía. El libro lo tengo acá a la mano. Este es el libro, El Control de Movimiento de Robots Manipuladores. Vamos a ver el tema que estamos viendo. Les comentaba de que de este libro hemos sacado la información de la dinámica, el control y el control de posición, ¿no? Esto es lo que vimos ya anteriormente. Claro, yo lo que les hemos es un resumen, ¿no? Pero acá lo pueden leer con mayor detalle. También hay algunos ejercicios. No hemos hecho ejercicios en el capítulo. Solamente vamos a considerar cuestiones teóricas, ¿no? Este es con... Ah, aquí está, ¿no? El control PID. El control PID básicamente dice lo que hemos mostrado en la teoría, ¿no? Lo que hemos estado hoy viendo resumido. Ahí está la fórmula de la ley de control. Este es el esquema. Yo lo he adaptado a la forma como les he mostrado en, la, en el Word. La ecuación dinámica. Luego, acá unas propiedades. La ley de control con, con la nueva variable de estado adicional, el epsilon. La ecuación de malla cerrada. Luego la ecuación de malla cerrada en términos del vector de estado. Y un poco lo que hablamos sobre cómo se calcula el epsilon asterisco, ¿no? Después ya vienen algunos ejemplos que ustedes lo pueden revisar. Luego, otra fuente bibliográfica, tenemos el Barrientos, ¿no? Tenemos el Barrientos. Acá está el índice, cinemática, dinámica, control cinemática y control dinámico. El control cinemático. Le voy a poner un clic. El control cinemático. Vamos a hacer una pequeña lectura, ya considerando que hay tiempo. En capítulos anteriores se ha visto cómo obtener el modelo cinemático y dinámico de un robot. El objetivo fundamental de ambos modelos es el de poder establecer las adecuadas estrategias de control del robot
que redunden en una mayor calidad de sus movimientos. El control cinemático establece cuáles son las trayectorias que debe seguir cada articulación del robot a lo largo del tiempo para lograr los objetivos fijados por el usuario. Entre paréntesis, punto de destino, trayectoria cartesiana del efector final del robot, tiempo invertido por el usuario, etc. Estas trayectorias se seleccionarán atendiendo a las restricciones físicas propias de los accionamientos y a ciertos criterios de calidad de trayectoria, como suavidad o precisión de la misma. Claro, usualmente cuando movemos el robot puede moverse en el espacio libre, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de restricción, siempre y cuando que esté en su espacio de trabajo. Pero ¿qué pasa si es que el robot se está moviendo en la superficie de una superficie, ¿no? En general. Entonces ahí tiene una restricción, ¿no? No puede atravesar la superficie de un cuerpo. Entonces esas cosas también hay que tomarse en cuenta, ¿no? Luego los objetivos fijados por el usuario es, por ejemplo, decirle al robot que vaya a un punto deseado, ¿no? Un punto de destino, o también que siga una trayectoria particular, ¿no? O también que de un punto a otro punto vaya en tal tiempo, ¿no? Después, esas son las restricciones que el usuario pone. La figura 6.1 muestra de manera esquemática el funcionamiento del control cinemático. Recibe como entradas los datos de movimiento procedentes del programa del robot escrito por el usuario. Punto, destino, precisión, tipo de trayectoria, velocidad o tiempo invertido, etc. Y apoyándose en el modelo cinemático del robot, establece las trayectorias para cada articulación como funciones del tiempo. Estas trayectorias deben ser muestreadas con un periodo t a decidir, generándose en cada instante kt. En cada instante kt, un vector de referencias articulares para los algoritmos de control dinámico. Muy bien, entonces con eso, digamos, queda explicado la diferencia entre el control cinemático y el control dinámico, ¿no? El control cinemático, como dice acá el Barrientos, recibe como datos de entrada los movimientos procedentes del programa del robot y apoyándose en el modelo cinemático del robot, establece las trayectorias para cada articulación con función del tiempo. ¿Ven? Eso es lo que hace el control cinemático. El control cinemático, entonces, se limita a establecer las trayectorias que el robot debe seguir, con la información que le da el usuario, por supuesto, ¿no? Dice, de manera general, el control cinemático deberá realizar las siguientes funciones. Interpretar la especificación del movimiento dada en el programa mediante una trayectoria analítica en el espacio cartesiano. Entre paréntesis, evolución de cada coordenada cartesiana en función del tiempo. 2. Muestrear la trayectoria cartesiana obteniendo un número finito de puntos de dicha trayectoria. Cada uno de estos puntos vendrá dado por un vector de 6 elementos. Es una sextupla, ¿ya? Típicamente, x, y, z, phi, teta, sí, es decir, x, y, z, velocidad angular en x, velocidad angular en teta y velocidad angular en z, ¿no? Es un vector de 6 elementos. Siempre podemos indicar esto, ¿no? Esto mismo también se puede representar por una matriz homogénea. ¿Se acuerdan que la matriz homogénea trae posición y orientación? Entonces, este vector de 6 elementos, los 3 primeros elementos es posición y los 3 últimos es orientación, ¿no? Utilizando la transformación homogénea inversa, convertir cada uno de estos puntos en sus correspondientes coordenadas articulares, desde Q1 hasta Q6. Debe tenerse en cuenta aquí la posible solución múltiple de la transformación. Claro, entonces por cinemática inversa, no entiendo por qué acá dice utilizando transformación homogénea inversa. Aquí debería decir por cinemática inversa, ¿no?
pasa de lo cartesiano a lo articular, ¿no? Debe tener de transformación inversa, así como la posibilidad de ausencia de solución y puntos singulares, de modo que se asegure la continuidad de la trayectoria. Claro, si esa trayectoria va a pasar por un punto singular, ahí va a fallar el control, ¿no? Luego, interpolación, el 4, de los puntos articulares obtenidos, generando para cada variable articular una expresión Q sub i, que pase o se aproxime a ellos de modo que, siendo una trayectoria realizable por los actuadores, se transforme en una trayectoria cartesiana lo más próxima a la especificada por el programa del usuario, en cuanto a precisión, velocidad, etc. Entonces, debe interpolar esos puntos para conseguir la suavidad del movimiento, la velocidad, etc., ¿no? Este es un tema que no lo hemos tratado, que en la literatura siempre lo ponen, que se llama generación de la trayectoria, ¿ya? Es parte de los textos de robótica. Y por último dice el 5, muestreo de la trayectoria articular para generar referencias al control dinámico. Entonces, ahí el control cinemático le presenta al control dinámico las posiciones en el espacio articular, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, debe entenderse que en casos particulares algunas de estas funciones pueden omitirse. Por ejemplo, si el usuario especifica la trayectoria mediante las sucesivas configuraciones articulares que debe adoptar el robot. Ah, ya. Entonces, lo que se ha hablado estaría indicado acá, ¿no? En esta figura 6.1. Voy a tratar de hacerlo más pequeño para que se vea más completo. Un poco más. Aquí creo, ¿no? Aquí está. Entonces el usuario hace el programa. Pone un punto de destino en cartesianos, el tipo de trayectoria, tiempo a invertir, precisión, etc., ¿no? Entra a una etapa de generación de trayectorias. Para eso utiliza el modelo cinemático, ¿no? Mediante la cinemática inversa, genera estas trayectorias articulares Q sub i en el tiempo kt, ¿no? Muestrea, hace interpolación, etc. Y esas referencias las pone como entradas al control dinámico. Y el control dinámico hace lo que nosotros hemos estudiado el día de hoy día y el día de ayer, ¿no? Que debe de generar una señal de control al robot para que lleve a que el robot se mueva a esas referencias articulares. Entonces, el control dinámico funciona en el espacio articular. Acá hay un ejemplo nomás, ¿no? De cómo generan en el punto 1 al 4, genera estos dos intermedios. Esto sería en línea recta, digamos, en ideal. Esto es digamos, en forma real, como especie de una pequeña curva y eh, como una pequeña, a ver, no, me estoy equivocando. El A es en el espacio cartesiano, tiene que ir del punto 1 al punto 4. Entonces se generan estos otros puntos 2 y 3 intermedios, ¿no? En el espacio articular, pasando con la cinemática inversa, se generan estos 4 puntos correspondientes, que uniéndolos va a ser con especie de una curva en el espacio articular, pero en el espacio cartesiano es una recta, ¿no? Pero como no es preciso, o sea, por la suavidad del movimiento, la precisión, etc., al momento de moverse el robot entre el punto 1 y 4, no va a describir una línea, ¿no? Sino va a una línea media curviadita, algo así. Pero de todas maneras va a pasar por los puntos interpolados. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? En el controlador.
Figura 6.2, ejemplo de las fases del control cinemático de un robot de 2 grados de libertad. Y así, ¿no? Entonces, este capítulo de control cinemático es corto, incluye también la generación de trayectorias, eso les comentaba que no lo hemos visto. Y para en el siguiente capítulo pasar al control dinámico. Es decir, lo que hemos visto con el libro de él, Rafael Kelvin. Quiero llegar al término del capítulo. Aquí está. Al capítulo 7, el control dinámico, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto. A ver, ¿qué dice la introducción? A un robot se le demanda, por general, elevadas prestaciones en velocidad y precisión de movimiento. En este fin ha sido el objeto de numerosas investigaciones y avances tecnológicos realizados en el campo de la robótica. La utilización de materiales más ligeros, de sistemas de transmisión sin holgura y con baja inercia, de actuadores rápidos y precisos o de sensores de elevada resolución han permitido mejorar de manera notable la calidad del movimiento del robot. Del mismo modo, los algoritmos de control del robot tienen por objetivo mejorar al máximo las características de velocidad y precisión. El control cinemático selecciona trayectorias que idealmente deberá seguir el robot para, teniendo en cuenta sus limitaciones, ajustarse lo mejor posible a las especificaciones del movimiento dadas por el usuario. En la práctica, este ajuste del movimiento del robot a las especificaciones del usuario no será de todo posible, pues las características dinámicas del robot, como son las inercias, rozamientos, holguras, etc., muchas veces desconocidas, impiden en general una coincidencia entre la trayectoria deseada y la real. Eso es cierto, bueno. Y aquí viene ya. El control dinámico tiene por misión procurar que las trayectorias realmente seguidas por el robot QDT sean lo más parecidas posibles a las propuestas por el control cinemático. Para ello hace uso del conocimiento del modelo dinámico del robot, obtenido en el capítulo 5, en el capítulo anterior, y de las herramientas y de análisis y diseño aportadas por la teoría de servocontrol, entre paréntesis, representación interna, estado, estabilidad de la QNOP, control PID, control adaptativo, etc. Como se vio al obtener el modelo dinámico de un robot, este es fuertemente no lineal, multivariable, acoplado y de parámetros variantes. Por lo que en general su control es extremadamente complejo. Claro, esa es la teoría, ¿no? Dice es fuertemente no lineal, multivariable, pues se manejan muchas variables, muy acoplado, y sus parámetros varían en el tiempo. Ya esa es la teoría, ¿no? Pero en la práctica hay muchas cosas que se dejan de lado, ¿no? Por cuestión práctica, ¿no? Por ejemplo, si un robot se mueve a alta velocidad, las no linealidades aumentan, se incrementan. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Es de que el robot se mueva a bajas velocidades. Con eso se puede asumir algunas cosas lineales, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, hay viscosidades, hay fricción, todo eso. Es cierto, pero también colocándoles unos buenos, digamos, aceites, etcétera, se puede asumir que no existe la fricción, una cosa así. También elevando la relación de transmisión, también se ahorra muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se mejoran. Y cosas de ese tipo, ¿no? Que es en la práctica. Dice, como se vio al obtener el modelo dinámico de un robot, este es fuertemente no lineal. Eso lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. En la práctica, ciertas simplificaciones válidas para un gran número de robots existentes facilitan el diseño del sistema de control, dando unos resultados razonablemente aceptables, aunque limitando en ciertas situaciones la calidad de las prestaciones. La utilización de técnicas de control más potentes que podrían dar mejores resultados puede verse limitadas en la práctica por la elevada complejidad y coste computacional, que si bien es abordable con la tecnología actual, supone un mayor coste económico.
Normalmente el control dinámico se realiza en el espacio articular. Esto es importante, ¿eh? Fíjense lo que les comenté más antes, ¿no? El control dinámico se realiza en el espacio articular. Esto es claro, dice normalmente, porque también puede haber un control dinámico en el espacio cartesiano, ¿no? Esto es controlando las trayectorias articulares del robot. Sin embargo, en ciertas ocasiones, como por ejemplo cuando el robot entra en contacto con el entorno desarrollando fuerzas de reacción, pueden optarse por realizar control en el espacio de la tarea o cartesiano, controlando la trayectoria del extremo. Es cierto. En este capítulo se van a examinar las técnicas de control dinámico más frecuentes, centrándose principalmente en el control del espacio articular. Dentro de este, se considerará tanto el control monoarticular, en el que se ignoran la interacción entre los grados de libertad del robot, como el caso multiarticular, en el que se considera al robot como el sistema multivariable que realmente es. Las técnicas de control, claro, que se ha dicho antes de que se analiza el control monoarticular o multiarticular, ¿no? En lo que nosotros hemos estudiado se ha considerado monoarticular, ¿ya? Porque no se está considerando el efecto que producen las otras articulaciones sobre una, ¿no? O si se ha considerado las otras articulaciones, en forma ideal se asume que una y otra no se molestan, ¿no? No se interfieren, no se afectan. Las técnicas de control utilizadas serán las basadas en control PID y control de prealimentación ampliamente extendidos, utilizándose también en ocasiones la linealización por inversión de modelos. Se realizará asimismo alguna referencia a técnicas de control más complejas como puede ser el control adaptativo. Se supone al lector familiarizado con los conceptos básicos de la teoría de control, es decir, del Ogata, ¿no? El Ogata es el libro base del control. Muy bien, control. Entonces aquí ya viene todo lo que hemos estudiado. Aunque este libro, el Barriento, solamente estudia el control PID, ¿no? Nosotros antes de llegar a PID, hemos estudiado el control PD, ¿no? Con gravedad y sin gravedad. Entonces aquí lo que sigue en adelante ya es muy parecido a lo que hemos hecho, ¿no? No lo vamos a leer, ya ustedes con mayor detenimiento en casa pueden revisarlo. También hay unos ejemplos, etcétera, ¿no? Aunque sus esquemas son un poco diferentes, ¿no? Lo que nosotros hemos presentado. Claro, como todo, ¿no? Los libros de la literatura no todos manejan la misma nomenclatura, etcétera, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, ya esto ya es ya para poder darle una lectura, ¿ya? Lo que quería ver es que uno se enmarque, se sitúe, ¿no? En, una vista general, ¿no? Del control de robots. Ajuste de parámetros, tres cosas. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora en el tiempo que queda es revisar la práctica laboratorio 6, ¿ya? Lo que van a hacer hoy, esta semana. No sé si lo tengo, creo que no. Tengo que llamarlo. Aquí está. Práctica 6 es lo que se va a hacer esta semana para presentar la siguiente semana, ¿no? No, no he colgado todavía el video porque ayer estaba haciendo y parece que la línea no andaba mal y a cada rato se cortaba el Google Meet, entonces no, varios intentos, no he podido subir al sistema, pero hoy día lo voy a subir. Entonces, esta guía trae dos objetivos. Se va a simular un robot plano de 2 grados de libertad mediante un controlador PD con compensación de gravedad. Pero este robot plano no va a estar en el plano horizontal, sino va a estar vertical, ¿ya? De tal manera que es afectado por la gravedad. Así como el ejercicio de la teoría, ¿no? El ejemplo de la teoría. Luego, de ahí se va a simular un control PID. En base al PD, se va a hacer unos pequeños cambios y se va a simular un control PID. Bueno, se van a obtener unas gráficas, ¿no? Con el cual vamos a observar el comportamiento
de, de estas dos estrategias de control. Bueno, acá se presenta un poco de teoría, ¿no? Del robot con su controlador, que también lo vimos en la teoría. La ecuación de dinámica del robot, la ecuación general, tau. ¿Qué dice? Se asume un robot de 2 grados de libertad con un vector de gravedad en dirección a los valores negativos de Y. La figura 2, esta figura, ¿no? Aquí está. El robot de 2 grados de libertad y el Y, perdón, la gravedad apunta hacia el Y negativo, ¿no? En esa dirección. Dice, los datos del robot se muestran en la tabla 1. Acá está la tabla 1. ¿Qué datos necesita? Tamaño de los eslabones, valor de su centro de masa, o sea, la ubicación, ¿no? Del centro de masa, la masa de los eslabones está en peso, la inercia rotacional de los eslabones, ¿no? Los I1 y 2, y el valor de la gravedad, que es 9.81. Son datos físicos de los eslabones. Dice, los datos del robot se muestran en la tabla. Se asume que unos valores iniciales de Q1 y Q2, 45 menos 30 grados. Una posición deseada de 0.1, 0.3. 0.1, 0.3 yo le había puesto otros valores. Pero no importa, se cambian algo, ¿no? La simulación se realiza en un lapso de 5 segundos con un paso de 0.01, ¿no? Segundos. La ley de control para el ítem 2, controlador PD con compensación de gravedad. La ley de control toma esta forma, ¿no? Sí, esta forma. Es la de la teoría, bueno, KP Q sombrero menos K de Q punto más G de Q, ¿no? La ecuación en términos del vector de estado entraría así, ¿no? Entraría así como está acá. Las matrices KP y KB son estas matrices diagonales definidas como definida positiva, ¿no? Como se indicó en la teoría, para esta simulación. Procedimiento: abrir un archivo MFA y colocar un nombre. B, colocar valores a los parámetros dinámicos de la tabla, ¿no? Entonces, cada uno de los. Entonces, esto yo lo he ido haciendo. Claro que voy a hacer un video con todos esos pasos, pero igual más o menos les voy mostrando lo que he ido haciendo. En el programa, ¿ya? Entonces, si yo, esto es lo que estaba haciendo en el MATLAB. Este programa lo voy a volver a hacer. No lo voy a lanzar y a ver los estados, no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, siempre he hecho yo en mis videos partir de cero, ¿no? Para que el alumno vea cómo, incluso a veces he corrido y no funcionaba, no hay que corregirlos. Entonces, en el ítem A dice abrir un archivo MFI. Ya, me he puesto que se llama controlador PD. Bueno, le puse un clear, luego dice colocar valores a los parámetros dinámicos de la tabla 1.1. Es decir, a esta tabla, ¿no? Acá está, a esta tabla, ¿no? Todos esos valores. Entonces, acá están los valores, L1, LS1, L2, todos esos valores, ¿no? Está acá en el programa. Luego dice definir el vector de posiciones y velocidades articulares en radianes iniciales, ¿no? Q y QD. QD es el Q punto. O sea, la Q derivada, ¿ya? El Q sub de B, ponle Q sub P. Pero bueno, ya le puse QD. El Q es el valor inicial, 45 grados y menos 30 grados, ¿no? Entonces, eso en el programa también lo he hecho. Acá está. Q es igual a pi cuartos, punto y coma, menos pi sextos, ¿no? Punto y coma. QD es igual a 0, punto y coma, 0, para que sea vectores, columna, ¿no? Luego D dice colocar
valores cartesianos deseados, ¿no? XD 0.2, XYD 0.1. Y luego dice convertirlos por cinemática inversa. ¿Por qué me salió esto? No, aquí está. Ok, ¿y esto cómo lo...? Acá hay que para chicar. Ya está. Ya, entonces, acá están los dos valores deseados en cartesianos, ¿no? XD y Y sub D. Luego dice por cinemática inversa, convertirlos a articular. Q deseado 1 y Q deseado 2. Aquí está. Estas fórmulas es por cinemática inversa, ¿no? Si analizamos en el plano XY con los ángulos Q1 y Q2, eh, se encuentran los valores articulares, ¿no? En base a la posición deseada. La posición deseada XY, YD, ¿no? XD, YD. Aplicando ¿qué se llama? La, ¿Cómo se llama esta regla del coseno, ¿no? ¿Cómo se llama esta identidad del coseno, ¿no? La teoría del coseno, la ley de cosenos, ¿no? Y viendo la figura, la gráfica, esta de acá, esto entonces aplicando triángulos con cosenos se tiene por trigonometría los valores angulares o articulares, ¿no? Lo tengo acá, acá está la R, está Q deseado la primera fórmula, Q deseado la segunda fórmula. Muy bien, luego a fin de presentar, digamos, en forma ordenada la posición inicial y final, tanto en cartesiano como en articulados, como en articular, entonces también por trigonometría o por geometría calculo la XY y Y sub I, es decir, las posiciones iniciales de donde parte el robot, ¿no? Hay que ver que esta es la posición inicial, las posiciones iniciales Q, ¿no? Entonces Q de 1 y Q de 2, pues tiene dos elementos, ¿no? Y entonces presento en pantalla la posición cartesiana inicial, la final. La final es la deseada, ¿no? XD y Y sub D. Y también la posición articular inicial. Entonces el Q, ¿no? Este de acá lo presento, pero en grados, ¿no? 180 ante pi. Y también la posición articular final, que es las posiciones deseadas, estas de acá, estas que hemos encontrado, solamente por una cuestión de presentación normal. Luego seguimos en la guía. Dice, definir las matrices KP y KB e iniciar un contador K igual a 1. Me paso aquí a la línea número 14 y defino mis KP, mi KB y le pongo un valor 1 acá, ¿no? K minúsculo. F dice la guía. Dentro de un ciclo for en el tiempo t igual a 0, tf igual a 5 segundos, ¿no? Con paso de 0.01 definir la dinámica del robot. Acá están valores para M, para C, para G. Luego de definir la dinámica del robot, hay que definir el vector de error. Luego el vector de torque es tau. El vector de aceleración es Q sub D. Y luego actualizar las velocidades, perdón, las posiciones y velocidades, ¿no? Luego de ahí calcular la posición cartesiana, como estamos calculando Qs, eso hay que pasarlo a cartesiano, ¿no? Y eso lo almacenamos en unos vectores solamente para cuestión de graficar, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí es el ciclo for. Entonces, esto lo hemos hecho acá en el programa. Entonces, por eso aquí en la guía hacia arriba, ¿ya?
Dice, dentro de, ¿dónde está? F, ¿no? Dentro de un ciclo for en un tiempo t igual a 0, 5 pasos de t, definir la dinámica, todas estas cosas, ya. Entonces me voy al programa y me pongo un ciclo for, ¿no? Acá está el ciclo for, desde i igual a, no, primero defino estos t sub i, ¿no? 0, tf5, dt 0.01. Entonces en el for, desde i igual hasta t sub i, con paso de dt hasta tf, hay que colocar estas fórmulas que están en la guía, ¿no? M igual a M sub C, todo eso. Esas fórmulas, ¿se acuerdan? Es de lo que vimos en el capítulo 4, la dinámica, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí vamos a ver. Yo debo tenerlo por aquí, aquí está. Entonces, en el capítulo 4, cuando estábamos viendo la dinámica, resolvimos un problema. Aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Resolvimos acá está. El ejemplo 2 que decía, reescribir las ecuaciones del modelo dinámico obtenido en el ejemplo 1 según la formulación, según la fórmula general del modelo dinámico. Ahí tengo en 120, ya está bien. Ya, entonces teníamos esta M, C y G, ¿no? M y C son matrices 2 por 2, ¿no? Para este tipo de robot de 2 grados de libertad. Y con el resultado del ejemplo 1 en los valores para cada elemento de M y de C, ¿no? La masa, la longitud, la ubicación del centro de masa del eslabón, etc. Todas esas cosas. Entonces, estas ecuaciones están en la guía, ¿no? Acá están. Estas son. Entonces, hay que tipear estas ecuaciones en el programa. Entonces, me voy al programa. Acá están. Y acá están, pues, ¿no? En el programa están tipeadas sin equivocarse, porque uno se equivoca y ya no va a funcionar. Dice, hay que poner el vector de error F. Aquí está el vector de error. Voy a pintar. Q deseado es un vector, bueno, Q deseado menos Q1, punto y coma, porque es un vector columna, ¿no? El otro elemento es Q deseado 2 menos Q de 2, ¿no? Ese es un error, claro. El destino menos el actual. Luego dice el vector de torque es tau, en base a la ley de control. Muy bien, entonces aquí está mi ley de control. Tau es igual a Kp por el error menos Kb por Qd más G. Fíjense, esta es la fórmula, ¿no? Que hemos usado aquí en el capítulo 5, en el control de, vamos a ver, en el control PD con compensación de gravedad. Acá está, ¿ven? La fórmula número 27, esta fórmula. Recordar que el Q sombrero es el error, ¿eh? Entonces, está implementada aquí con el tau, ¿no? Acá esta fórmula. Es la misma, fíjense. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué dice la guía? Vamos a ver, ¿qué dice la guía? Acá la tengo la guía. Luego, el vector de aceleración es QDD. Entre paréntesis dice, a partir de la ecuación de malla cerrada. Aquí lo tengo, ¿no? El QDD. ¿De dónde le saca esto? De la misma... ¿Dónde está? ¿Dónde está? De la misma... De la ecuación de malla cerrada, pues, de acá. Acá está, ¿no? Dice, en términos del vector de estado, acá se tiene todo esto. Entonces, aquí lo he implementado, o sea, el Q, derivada de Q punto, ¿qué cosa es? Q2 puntos. Es igual a M a la menos 1, y es esa capa, ¿no? Fíjense, QDD es igual a inversa de M
es m a la menos 1, pues, ¿no? Todo que multiplica al tau menos c, que multiplica q sub d menos g. En esta fórmula no está el g porque se eliminó con el g de arriba, pues, ¿no? Yo lo tengo acá arriba, entonces como está en el tau, y aquí al encontrar la aceleración, se va a eliminar, ¿no? Con esta menos g. El tau es esto de acá, todo esto de acá, esto, ¿no? Es el tau. A ver un momentito, porque... Ah, no, es que ya está eliminado, ¿no? Ya está eliminado, ¿no? O sea, yo he reemplazado el Kp sombrero menos KBQ punto más G por el tau, acá en la fórmula esta, menos C por Q punto más, no, menos G, ¿no? Acá está. Muy bien, seguimos. ¿Qué dice la guía? Actualizar posiciones y velocidades en articulaciones. Muy bien, entonces actualizo. ¿Cómo actualizo? La posición actual es igual. No, perdón, la posición nueva es igual a la posición actual más la velocidad multiplicado por el diferencial de tiempo. Eso es correcto, ¿no? Es que imagínense la curva, yo he pasado un pedazo, entonces, ¿a qué es igual? Es igual a la posición actual más un pedacito. Y ese pedacito es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo que da pues espacio, ¿no? Entonces, ahí ese pequeño espacio recorrido más la posición anterior queda una posición nueva. Lo mismo en velocidad. Tengo la velocidad anterior más la aceleración calculada en la línea anterior, ¿no? Multiplicado por un diferencial de tiempo tengo la velocidad, un avance, un diferencial de velocidad. Y eso aumentando la velocidad a la velocidad anterior sale una velocidad. Entonces con eso actualizo, ¿no? Luego, ¿qué más dice la guía? Calcular la posición cartesiana. Ah, ya, claro. Como tengo ya el nuevo Q, genero una nueva posición cartesiana. Calculo o encuentro una nueva posición cartesiana. Con estas dos fórmulas, para X, L1 coseno de Q1 más L2 coseno de la suma, ¿no? De los dos ángulos. De los dos ángulos. Luego para Y, todo lo mismo, solo que es con seno, ¿no? Muy bien. Luego dice almacenar datos para graficar. Muy bien, entonces todo lo que es posición articular lo guardo en la matriz QQ, y todo lo que es posición cartesiana es en la matriz XY, ¿no? Lo guardo lo que encuentro. Y actualizo el K. Dice aumentar contador K igual K más 1. G, graficar la evolución de las articulaciones 1 y 2 en grados. Ya, entonces, aquí ya. Entonces, hasta aquí termina el ciclo for. Este for, ¿eh? Ya le mando un en. Luego, para graficar. Para graficar, entonces, aquí tengo, dice, ya, entonces, aquí gráfico, bueno, gráfico. Entonces, estoy aquí en la guía, acá está ya la instrucción. Gráfico, acá lo coloco en esta línea. Y luego, ¿qué más dice? H. En gráfico diferente, graficar la evolución de las posiciones cartesianas. Como tengo ya el XY guardado, entonces X versus Y nomás, ¿no? X versus Y. Entonces, hasta ahí, a ver, es lo que implementé ayer. Vamos a correrlo, ¿ya? Entonces le pongo grabar controlador PD. Entonces, estamos en el MATLAB y le lanzo controlador PD. Ya está. Muy bien. Entonces, muestra la posición cartesiana inicial, la cartesiana final, la posición articular inicial y la posición articular final, ¿no? En la posición cartesiana final es 0.2, 0.1, ¿no? Lo que le hemos puesto aquí en la guía.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? X de 0.2, Y sub de 0.1. Creo que ya está dando las gráficas. Ah, aquí está, dos gráficas. Ya. Entonces, la primera es articular y la segunda es cartesiana. Entonces, este es el inicio, lo que está, estoy mirando la figura 2, cartesiana. El inicio y termina en 0.2, 0.1, que es la, vamos a compararlo con lo que nosotros hemos puesto en el programa, ¿no? Posición cartesiana final, 0.2, 0.1. Aquí está, 0.2, 0.1. La posición cartesiana inicial, 0.33, 0.21. 0.33, 0.20. Va por ahí, ¿no? Muy bien. Y luego la evolución articular. Posición articular inicial, 45 y menos 30 grados. El Q1 es el, articulación 1, acá 45 grados, y la segunda articulación menos 30 grados. ¿Ven? Este es el inicial. Y la evolución va desde 0 a 5 segundos, ¿no? Está en la figura 1. Y la posición articular final llega a 65 grados el primer grado y menos 118 el segundo. A 65 el primero y a menos 118 el segundo grado de libertad, ¿no? Entonces, esas son las dos gráficas que se obtienen. Y lo que sigue solamente es una interpretación nomás, ¿no? Una interpretación. Por ejemplo, me voy al programa, le cambio la posición de inicio. Por ejemplo, aquí le pondré 0.1, ¿ya? Para X, porque no se ve todo. Acá está. 0.1 y al Y 0.25, por decir, ¿no? Ya está. Entonces lo grabo y lo lanzo. Lo grabo y lo lanzo. ¿Dónde está el? Aquí está. Vamos en el CLC, ¿ya? Ya, entonces lo lanzo. Ahí está. Entonces comparo con los resultados. Primero la figura 4. Posición cartesiana inicial, punto 33.21. Punto 33.21 va por ahí. Lo único que hemos cambiado es la posición deseada, ¿no? Ha llegado entonces a punto 1 y punto 25, ¿no? Entonces aquí está. Entonces eso es correcto. En articulaciones, parte del mismo lugar de 45 y menos 30 y llega a 103 menos 101. Entonces acá llega a 103 y menos 101, ¿no? Entonces es correcto también. Pero a lo que deberíamos fijarnos con mayor detalle es a este, ¿no? A la posición deseada. Ahora vamos a ver, en el programa porque dice acá la guía, ¿no? Vamos a ver acá está. Dice, probar con valores diferentes a los valores deseados e iniciales. Entonces, podemos probar, ¿no? Con valores diferentes. Y dice, eliminar el término g de la función tau y volver a correr el programa e interpretar. Si en la función tau, vamos a ver la, la, acá, ¿no? La ley de control, acá, ¿no? La compensación de gravedad. Le quito yo la función g, que quedaría en un control PD sin compensación de gravedad, ¿no? O sea, donde la gravedad le afecta. Eso vamos a hacer. Entonces, aquí en el programa yo le quito
le quito el tau, la fórmula en la ley de control acá, ¿no? Agarro la G y le quito la G. Ya está, ven, le quité la G. Entonces, ahí estoy trabajando con un controlador sin compensación de gravedad, ¿no? O sea, a este controlador le está afectando la gravedad. Lo grabo y lo lanzo. Me voy a quedar con la figura 3 y 4. La unidad la voy a eliminar, ¿ya? Porque no me quedo con esta 3 y 4 solo para comparar, ¿ya? Entonces, ya le he grabado, ahora lo lanzo. CLC. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto ha salido y esto también. La posición la posición de inicio, punto 33.21. Esta es la posición cartesiana final, punto 1, punto 25. Entonces, el robot, miren lo que ha hecho, es una cosa rara, se ha ido para abajo, luego se ha regresado y no ha llegado al punto 1 y punto 25. Ha llegado a punto 1 y punto 23, un poquito menos. No ha llegado. Y no ha llegado al destino. O sea, ahí se cumple lo que decíamos en la teoría, que existe un offset, ¿no? Existe un offset. Existe un offset, entonces no llega al destino, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Bueno, vamos a probar con otro valor. Le regreso aquí a punto 2 y punto 1, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera simulación dio ese valor exacto? En este caso no va a dar exacto. CLC. Aquí está. Este es el punto de inicio, punto 33. Punto 21 y debería llegar al punto 2.1, ¿no? Entonces se mueve y llega a este valor, a punto 20 y tantos y, y 0.005 por ahí, ¿no? 0.1, pero no llega al punto 1 como quería. Debería haber llegado acá, aquí nos está mostrando el curso. ¿Por qué existe este offset, no? Por el efecto de la gravedad. Entonces, para salvar esta situación, ¿qué se genera? ¿O qué es lo que hacemos? Se hace un controlador PID, ¿no? Voy a eliminar todas las gráficas. Ya, muy bien, entonces pasamos al ítem 3 que dice controlador PID. Acá están su ley de control o en base a este otro tipo donde se le aumenta un nuevo valor de estado, una nueva variable de estado epsilon, ¿no? Aquí está la ecuación la ecuación de malla cerrada, según vimos en la teoría hoy día. Las KP, KB y KI, las matrices proporcional, derivativo e interactivo. Y el procedimiento, dice, ¿no? En el programa anterior realizar los siguientes pasos. Definir las matrices KP, KB y KI. Inicializar a 0 un parámetro E igual a 0, 0. C. Dentro del ciclo for realizar lo siguiente. Después de calcular el error E, actualizar el valor de E y E igual E anterior más el error. Definir la nueva acción de control tau para PID. Ya, entonces, esto también lo hemos hecho en el programa. Y aquí lo tenemos. Entonces, acá está, ¿no? Fíjense. Entonces, en el programa ya que corre del PD, ustedes hacen esas modificaciones. Aumentan estas matrices KP, KB y KB. Bueno, no aumentan, sino la KP y KB que ya la tienen, simplemente modifican valores, ¿no?
y le aumentan la KI. Y luego también aumentan esta variable E, el épsilon, ¿no? Inicializan a 0, 0. No se olviden poner punto y coma ya, porque eso es común. Luego, ¿qué más dice? Voy a hacerlo un poco más acá. Dentro del ciclo for, realizar lo siguiente. Después de calcular el error, actualizar el epsilon. Nos vamos al programa. Después de calcular el error, aquí está el error. Ustedes actualizan el epsilon. Aquí está, ¿no? Actualizar el epsilon. Luego, definir la nueva acción de control tau. Me voy al tau, ¿dónde está el tau? Aquí está el tau. La nueva acción de control es cape por el error menos cabe por QSUDE más CAI por epsilon. ¿Ven? Ahí está. El epsilon aquí le hemos representado como E mayúscula, ¿no? Es la ley de control, por la que hemos visto hoy día, ¿no? ¿Dónde está capítulo 5? Aquí está, la fórmula 33, ¿no? La fórmula 33. Entonces, está aquí en la línea 24, ¿no? Esa ley de control. Esta QD ya está, o sea, no hay que hacer más. Vamos a ver qué dice la guía. Correr el programa, ya, eso es todo, nada más, ¿ven? Y eso es todo. Y eso es todo. Entonces, corremos el programa y vamos a ver qué nos da. Entonces, grabar, y este es control pader, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, me voy al programa principal, le pongo un CLC, y le pongo control PI, así se llama ese programa. Estas son las posiciones iniciales y finales, y este es lo que nos da, ¿no? Aquí está. Entonces, esta es la posición de inicio, 39.3902, ¿no? 39.002. Y la posición final, punto 1 y 2. Punto 1 y 2. Efectivamente, fíjense que sí da, ¿no? Sí llega al lugar. Sí llega al lugar. Sí llega al lugar, ¿no? Las posiciones articulares iniciales, 15 menos 30. Ah, es que yo le varié, ¿no? ¿Se acuerdan que era 45 menos 30? Entonces aquí es 15 menos 30. Y las de ese, aquí están, ¿no? 15 en la figura 1. 15 menos 30. Y la posición final. Solo que esta figura 2 que le he mostrado, le he puesto ya para que lo dibuje más ampliamente, ¿no? Además, se ha pintado los eslabones. Los eslabones. Esto se hace, en la guía te lo indica, ¿no? Aquí dice, en el H, dice, en el gráfico, ya, y en la última gráfica, añadir eslabones. Todo esto de aquí genera estas líneas, genera estos líneas, ¿no? Que son los eslabones. Primer eslabón, segundo eslabón. Que en el control PD no lo había implementado. Es cuestión de justo poner esas líneas que están en la guía y va a salir estas cosas que se muestran, ¿no? Y le he ampliado también, ¿no? La imagen para que, la figura para que se vea de lejos, digamos, ¿no? Entonces ahí vamos a darle otro valor, ¿ya? Nos vamos al programa. Entonces aquí la posición inicial vamos a restablecerlo en 45, es decir, pi cuartos. Y la posición final, punto 1, vamos a hacerlo así. Este va a ser punto 2 y el y punto 1. Lo grabamos y lo lanzamos.
limpiamos pantalla. Ahí está. Entonces, esta es la posición inicial. Punto 33.21 y la final es punto 2.1. Entonces, fíjense, llega, hace una curva media rara y llega siempre al destino, ¿no? Punto 2 y punto 1. Lo que no hacía el controlador PD donde es afectado la gravedad. El resto ya son los eslabones, ¿no? En articulaciones, los iniciales, 45 menos 30, 45 menos 30, finales, 65 menos 118, 65 menos 118. Entonces, esa es la laboratorio 6, ¿ya? Esto es lo que tienen que hacer. Igual voy a adjuntar el video de, el video de, para que puedan hacer, ¿no? Que les comentaba que quería hacer ayer, pero se colgaba a cada rato. Para su suerte no hay informe, ¿ya? Como lo revisamos en línea, ya no hay informe. Solamente me falta revisar el informe, ¿no? Que han presentado el fin de semana, el informe 4, ¿no? Eso sí, ya, eso tengo que revisar poco a poco para la nota de evaluación continua 3, ¿no? Junto con los laboratorios. La semana que viene vamos a revisar este laboratorio, ¿no? De control. Los del lunes, los del martes, eh, los del martes, no, los del miércoles, ¿no? Miércoles. Y el lunes y martes, bueno, yo igual estaré en línea por consultas que se quieran realizar. Claro que los alumnos del día lunes de grupo A, si desean también, pueden presentarlo, ¿no? A la hora que estoy yo en línea, si desean, pueden también en ese horario presentar, no necesariamente esperar hasta las 8 y tanto, ¿no? Si desean. Entonces traten de hacerlo, este laboratorio, traten de hacerlo línea por línea, ya sí les apuesto que van a digamos, sacar bastante provecho, equivocándose al tratar de hacer el programa, guiándose de la guía y quizás del video también, haciendo el programa línea por línea y tratando de comparar con la teoría, ¿no? Y yo sé que van a aprender bastante con estas dos simulaciones. No se limiten nomás a que, digamos, ¿no? Yo digo, ¿no? No, ojalá es que no sea así, que alguien le pase el programa ya hecho, lo corres, ya está, ya muy bien. Pero ahí uno no aprendió mucho, ¿no? Traten de hacer sus propios programas. Muy bien, entonces, si no hay alguna consulta, etcétera, voy a desactivar la grabación. ¿Dónde está el- entonces...